Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en el desayuno análisis del IST y el Mercurio de Valparaíso. Una conversación que en esta oportunidad lleva a título de desafíos de la regionalización y las elecciones de gobernadores regionales en 2020. Vamos a mostrar lo que está ocurriendo ya en el escenario. Ahí están los parlamentarios que nos van a acompañar en este diálogo del día de hoy: Francisco Chaguán, Isabel Allende, Alejandro Guillén, Juan Antonio de la Torre, Ricardo Lagos Weber y también los diputados Rodrigo González, Ivana Pérez, Leonidas Romero, Félix González y Gastón Saavedra. Ellos son los parlamentarios que nos van a acompañar en la jornada de hoy en este Salón del Sporting, donde se realiza este primer diálogo de este año. Recordemos que los desayunos son actividades tradicionales que se realizan acá en la ciudad de Valparaíso. Un público que está conformado por alcaldes, autoridades provinciales, regionales y también público del mundo dirigencial, empresarial de nuestra región. Este diálogo en primera instancia nos va a llevar a conversar de la regionalización, de este nuevo proceso que comienza el 2020 con los gobernadores regionales. Vamos a quedarnos ya con la transmisión, con la imagen de Carlos Vergara, el director del Mercurio de Valparaíso. Dejamos entonces la transmisión oficial, nos vemos ya en un par de horas. Hemos hecho un trabajo conjunto con la Centro de Extensión del Senado, liderado por el presidente encargado Francisco Chaguán, sobre descentralización. Lo que queremos hacer ahora es, básicamente, como les decía, es complejo. Hay harta gente, hay harta voz, harta opinión. Por eso les pido, va a ser quizá algo atípico lo que vamos a hacer, pero les pido colaboración, que se porten bien. Yo voy a estar encima para paquearlos con el tiempo. Traje, como soy alguien muy tecnológico, una app que les va a medir con un reloj de arena los 3 minutos que tienen cada uno, para que no se pasen. Dicho eso, le doy la palabra a nuestro querido intendente Jorge Martínez, que por favor salude a la concurrencia. Muy buenos días a todas y a todos, honorables senadores, diputados y diputadas, estimado director de Mercurio, director del IST. En primer lugar, agradecer al Mercurio de Valparaíso, al IST, al Senado de la República, al senador Chaguán, por esta oportunidad de seguir avanzando y conversando sobre la descentralización del país. Me dijeron que tenía también poco tiempo, así que trataré de ser muy breve. Quiero recordar 2 o 3 hitos en la descentralización y que tienen que ver con nuestra región de Valparaíso. En septiembre del año 2014, en la región de Valparaíso, los que éramos miembros de la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización, terminamos en Valparaíso el documento final que luego de unas correcciones presentamos en octubre a la presidenta Bachelet para iniciar este camino histórico de descentralización. 200 años de centralismo que nos han dejado atrás en relación a los países que han alcanzado el desarrollo y que hace 30, 40, 50 años presentaban condiciones similares a Chile. Un desarrollo que se ha visto frustrado no solo en lo económico, que por cierto se ha visto frustrado en aquello también, sino en lo humano y en las posibilidades de desarrollo de las personas. La equidad territorial significa dar y dotar de oportunidades y capacidades a todos los individuos, a todas las personas de nuestro país, independiente del lugar de donde hayan nacido. Y eso en Chile no se da. El centralismo agobiante, la pérdida de nuestros talentos, la concentración del poder político, económico, social y cultural en pocas manzanas del área metropolitana han limitado el crecimiento y el desarrollo de las regiones de un modo asfixiante. Tuvo que llegar la OECD con un informe para decir que con ese centralismo Chile no alcanzaba el desarrollo, para que a nivel central, estoy hablando del área metropolitana, de los líderes metropolitanos, empezar a haber conciencia mayor de esto. Tuvieron que partir algunos líderes de Concepción. Concepción tiene una genética separatista que viene de la época de Freire, pero en Concepción encontramos grandes líderes, y mi homenaje para Henry von Baer, que ha sido un gran impulsor de este proceso en los últimos 40 años, junto a muchos otros que hemos colaborado con él, con Chile Descentralizado, Rodrigo González en la región,
para poder hacer este proceso de desarrollo. Pero durante ese año que estuvimos trabajando en forma ad honorem y dedicados casi exclusivamente a elaborar las bases de la descentralización en Chile, en un documento que espero que todos ustedes puedan leer porque se encuentra publicado por lo demás, advertimos varias cosas. Primero, que cambiar 200 años de un centralismo monárquico Borbón en un periodo corto de tiempo podía ser traumático y difícil, porque genéticamente, nuevamente, el centralismo está enraizado incluso en nuestros territorios. Hoy día no es poco común que algunas autoridades, antes de resolver sus problemas en la región, vayan a Santiago a buscar la vía más directa, porque entienden que es la mejor. Pero nosotros estamos convencidos de que las soluciones a los problemas de la ciudadanía, en la medida que se produce la toma de decisiones más cerca de los ciudadanos, estas son más rápidas, más eficaces y hay menos riesgo de error. Cuando estas medidas se toman a mayor distancia de la ciudadanía, a distancia física y distancia jerárquica, ocurre todo lo contrario. Por tanto, estamos hablando de un tema de bien público importante. El presidente Sebastián Piñera, tal como lo anunció en su programa de gobierno, le corresponde tomar la posta, porque desde el 2014, disculpen, desde el 2014 tuvimos que esperar a este enero del 2018 para que se dictaran las dos primeras leyes de descentralización, la 21.073 y la 21.074. Leyes que espero que los parlamentarios puedan explicar con mayor detalle, que tienen falencias técnicas y tienen falencias funcionales que hay que explicar y hay que resolver como país de un modo mucho más eficiente, porque en fin, no solucionan y no son claras en los dos grandes procesos de descentralización que inician de las 5 líneas que hay que trabajar. La descentralización política con la elección de los gobernadores regionales, que es una de las medidas, y la descentralización administrativa o traspaso de competencia a los gobiernos regionales, que por cierto hay muchos reglamentos que en este minuto están a punto de dictarse por el gobierno. Sin embargo, de todo eso quiero señalar dos ámbitos. Primero, el presidente nos ha dado instrucciones expresas de facilitar algo que es tremendamente importante y que no siempre se considera a la hora de hablar de descentralización, en socializar el proceso de descentralización. Hoy día, desgraciadamente, la mayoría de la población no entiende lo que es la descentralización, no entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de traspaso de competencias o cuando estamos hablando de descentralización fiscal. Hay un tema cultural tremendo y tenemos una responsabilidad enorme de explicarle no solamente al ciudadano común y corriente, a nuestros alcaldes, a nuestros consejeros comunales, a nuestros consejeros regionales, en qué consiste, qué responsabilidades se asumen, porque no solo se adquieren derechos para las regiones, sino que se asumen responsabilidades muy grandes. Y esto es tan importante a mi juicio que cuando estábamos en la comisión presidencial discutíamos el principal problema que corríamos con un proceso tan concentrado y tan acelerado, que es hacerlo mal. Hay muchas experiencias en el mundo, me recuerdo el caso de Colombia y otras que examinábamos en la comisión asesora, en que se partió con el mismo ímpetu, pero nos saltamos algunas etapas, sobre todo en el tema cultural, en la cultura de la descentralización, y por saltarse esas etapas los procesos no funcionaron. Se cometieron errores por premura, por apresuramiento, que después costaron que se tuvo que retrotraer todo el proceso y volver a foja cero. Mi tema es, tenemos una oportunidad histórica en materia de descentralización. La voluntad del presidente de la República, las instrucciones dadas a la Subdere, están a punto de salir los famosos decretos de implementación de la descentralización política y la descentralización administrativa. Tenemos que comunicarlo y socializarlo y no cometer errores. Hemos esperado 200 años para descentralizar el país. En 3 años o 4 tenemos que hacerlo muy bien, porque volver a foja cero puede que no haya una nueva oportunidad. Esto que lo estoy diciendo lo hablábamos ya el 2014 en el seno de esta comisión, que tuvo una particularidad.
Si bien los integrantes los nombró la presidenta Bachelet, de lo cual me siento muy honrado, la mayoría de ellos tenía una clara ideología política. Habíamos 5 que pensábamos políticamente distinto, 6. Pero eso no fue importante, porque vimos que este era un tema transversal, tal como lo hemos visto en la bancada parlamentaria en el Congreso, que sigue siendo transversal. Este es un tema del bien y desarrollo de las regiones. Pero insisto, y aprovechando que están acá ilustres figuras de la descentralización de Chile, sigamos haciendo el camino correcto. Hemos ido con el capítulo regional de Chile descentralizado a cada una de las capitales regionales a exponer en qué consiste la descentralización. Porque si la sociedad civil, si las organizaciones de base no entienden este fenómeno, estamos creando una superestructura que no necesariamente va a guardar relación con la comunidad y va a faltar ese apoyo que se va a necesitar en los minutos más duros. Así que un llamado a seguir este proceso. El presidente Piñera tiene un itinerario claro, dificultades hay, visiones distintas también la hay, y esa diversidad debe enriquecer, al igual que la comisión presidencial, el trabajo que viene por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos el entusiasmo del señor intendente. Y ahora sí, me voy a poner por acá mejor, que va a ser más sencillo. Vamos a partir en estas exposiciones que les comenté, serán de 3 minutos. Yo les voy a ir tomando el tiempo y se los voy a ir mostrando desde acá. Carlos, pero antes yo quisiera dar un saludo. Por supuesto, Carlos. Muchas gracias. Bueno, por el ICT, la verdad que estamos muy contentos. Estamos en el año 20 de estos desayunos análisis. La verdad es que para nosotros son muy relevantes porque estamos en el cuidado de la vida. Y cuando hablamos del cuidado de la vida, estamos hablando de comunidad, estamos hablando de desarrollo social, estamos hablando de muchas cosas. Obviamente el tema del accidente en el trabajo es un tema muy relevante, pero acá hoy día estamos hablando de una cosa que es, yo diría, un hito que va a cambiar la vida de todos nosotros, para bien o para mal. Si lo hacemos bien, vamos a estar mejor. Pero hay un tema muy relevante para nosotros, las autoridades, las que en definitiva definen muchas cosas de nuestra vida cotidiana, las elegimos nosotros. Y hoy día estamos en un paradigma muy importante. Estamos asfixiados por el centralismo, tal como lo dijo el intendente, estamos asfixiados por la burocracia, estamos asfixiados por que otros decidan por nosotros. Acá tenemos la bancada regionalista. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿vamos a ser capaces de verdad de lograr un proceso de descentralización donde nosotros, las regiones, estemos involucrados conscientemente? Porque hasta el momento vamos a elegir un gobernador, pero no vemos que las regiones participan activamente en cómo queremos administrarnos a futuro, cómo queremos mejorar nuestros procesos de decisiones, nuestros procesos de inversión, nuestros procesos de acción local. Seguimos manejados centralizadamente, y mientras las inversiones se manejen de forma centralizada, mientras las inversiones, las políticas generales para atraer también inversiones privadas se manejan de forma centralizada, y no tomamos hoy día el rol que la ciudadanía nos demanda de verdad, de cambiar el país, de simplificar el país y no agregar mayor burocracia, creo que nos va a ir muy mal. Así que yo creo que, la verdad, espero hoy día escuchar de parte de todos nuestros queridos parlamentarios cuáles van a ser las acciones concretas que vamos a tomar como regionalistas para mejorar de verdad nuestra región y nuestro país de una manera distinta, mucho más moderna, mucho más ágil y que coopere con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ya, ahora sí que empezamos. Como nada sencillo en la vida, entiendo que el senador Latorre tiene que estar hace media hora atrás en la Comisión de Educación, así que por favor parte usted. Yo le voy a ir tomando el tiempo. Vaya. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, había solicitado poder comenzar porque tengo que estar en un momento más en la Comisión de Educación. Me toca presidir esa comisión este año. Y nada, pensaba que partíamos un poquito antes, a las 8:30, pensaba que podíamos tener un poquito más tiempo de debate, pero lamentablemente voy a comenzar y en un ratito más me tengo que ir.
A ver, yo creo que hay que ser muy transparente con la ciudadanía respecto a las expectativas que de verdad, o de las cosas que de verdad se van a lograr con la elección de un gobernador regional, ¿no? Por primera vez, yo creo que es un hito político importante, por primera vez en democracia vamos a elegir a la autoridad regional democráticamente, ¿no? Hoy día, y este es un legado que yo creo que pocos países en América Latina y en el mundo democrático, la autoridad regional es designada desde la moneda, en el caso de Chile, desde Santiago en el fondo, ¿no? Ese es un resabio centralista, es un resabio que hay que ir superando. Pero claro, no se resuelven todos los problemas, ni por el hecho de que asume un gobernador electo democráticamente, se van a poder resolver los problemas principales que hay en la región de Valparaíso. Los campamentos, el conflicto con el agua, los conflictos socioambientales, los temas portuarios, no se van a resolver por el hecho de elegir democráticamente a un gobernador. Yo creo que eso hay que explicarlo, pero sí va a haber una legitimidad democrática, una legitimidad política para hacer agencia. Yo creo que en el fondo va a haber un actor que va a poder agenciar, que va a poder gestionar políticamente esas prioridades u otras, ¿no? Dependiendo también en el fondo, el sesgo político. Como es una elección democrática, van a haber alternativas políticas y democráticas, cada uno va a establecer sus prioridades. Pero en el fondo se va a dar en este proceso que recién comienza en Chile, muy tarde creo yo, muy tarde, pero recién comienza, se van a dar algunas restricciones, algunas dificultades. Probablemente van a haber signos distintos, ¿no? Entre el gobernador electo democráticamente, el gobierno de turno, los core, le va a tocar un año en el fondo al menos de estar con los consejeros regionales electos en la elección pasada, digamos, ¿no? Del 2017. En la transferencia de competencia hay algunas transferencias, algunas competencias que se transfieren ahora, otras que se van a empezar a solicitar recién el 2022. Por lo tanto, va a haber una puesta en marcha del proceso muy, yo diría, lento, con trabas, con dificultades, pero en el fondo va a haber un actor político, ¿no? Legitimado democráticamente, que va a poder agenciar, que va a poder gestionar políticamente. Y digamos, y esto no es con el intendente Martínez en el fondo, sino que cualquier intendente hoy día que se puede distanciar un poquito de la línea del gobierno, ese intendente sale inmediatamente. Muchas Por lo tanto, gracias. yo creo que acá hay una oportunidad, pero también hay obstáculos. Muchas gracias, senador. Joana, queremos darle la palabra a usted. ¿Ve bien el tiempo acá? ¿Sí? Usted me dice cuándo. 1, 2, 3. ¿Está con micrófono? ¿Está con micrófono? Ya, pues la hago. Ya. Bueno, claramente quiero saludar a los que nos invitaron y también a mis colegas, a todos los que hemos avanzado por años y que estamos luchando por esta descentralización que tarda en llegar, es cierto. Pero la verdad es que yo creo que aquí se requiere que cada región pueda empoderar a sus distintas autoridades, a sus distintas organizaciones, como bien lo decía el intendente, y poder decir que claramente la descentralización es un aporte para la región, para las comunas. Aquí créanme que yo soy de región, he vivido en región siempre y he ido buscando espacios para ello. Fui secretaria ejecutiva del CORE 13 años, trabajé en un municipio muy pobre y créanme que sirve mucho el poder empaparse de esto. El poder decir que sí es necesario, pero ¿por qué la gente va a Santiago? Se pregunta. Porque ahí están los recursos y porque necesitamos una descentralización de la región. Necesitamos que haya una responsabilidad fiscal, por cierto, traspaso de competencias sin duda. Yo represento lo que es la bancada de la democracia cristiana y me han dado todos los espacios para avanzar en ello. Y creo que sí podemos avanzar. Hoy día estamos en este espacio, la bancada transversal regionalista. Yo soy presidenta de la Comisión de Gobierno Interior y también tengo una comisión descentralizada de la democracia cristiana donde aquí también hay representantes aquí entre el público. Así que quiero decirles que nuestro compromiso es con la elección del gobernador regional. Sin duda que hay que generar modificaciones, mejoras, y hemos esperado un año el gobierno que ingrese modificaciones, que nos presente alguna propuesta, y hemos sido nosotros, esta bancada que ha emplazado al gobierno y ha creado 4 comisiones temáticas para avanzar en descentralización, en ordenamiento territorial, en participación ciudadana, y por lo tanto queremos hacerlo de buena manera. Incluso es más, yo soy de Concepción, desde donde se
se promulga, ¿cierto?, el acta de los gobiernos regionales el año 93. Y en Concepción, hace pocos días, el ministro Blumel nos dijo, si no se aprueba la reforma tributaria, no va a haber ley de rentas regionales. Eso es un chantaje, pero hoy día le decimos, ministro, la democracia cristiana está disponible para avanzar en la reforma tributaria con todos los costos que eso signifique, pero además queremos decirle al mismo ministro que estamos abiertos y esperamos que llegue la ley de rentas regionales. Así se toman las decisiones con decisión, con voluntad y, por supuesto, también yendo en contra hoy día del centralismo que es abismante, que ya no requiere más. Nosotros tenemos problemas de agua potable, de conectividad, temas que son gruesos, que son de calidad de vida, de seguridad ciudadana, y necesitamos que nuestras autoridades, hoy día el gobierno regional, pueda estar empoderado para que pueda exigir recursos, atribuciones y, por supuesto, facultades para un órgano que necesita crecer, que es el gobierno regional, empoderarlo con una ley de rentas y por qué no bajar, por supuesto, a lo que son los municipios. Yo quiero hacerle un llamado a todos ustedes que tengamos este compromiso con nuestras regiones, con el trabajo que hemos realizado y con el compromiso de región. Muchas gracias. Muy bien. La perfección misma. Muchas gracias, diputada Joana Pérez, demócrata cristiana, perdón, no la presenté, del distrito 21. Esto es Alto Biobío, el distrito cordillerano del Biobío. Bueno, y pasamos de Valparaíso, que estaba el senador Latorre, a Concepción, y ahora nos vamos, por favor, a Antofagasta con el senador Alejandro Guillé. Don Alejandro, tiene sus 30 segundos. Muchas gracias. Para decirlo en breve, desde el IRCAI, que Chile no tiene una oportunidad real de avanzar políticamente a la descentralización del poder y a democratizarlo de verdad. En Chile hay una crisis entre la política y el poder. La toma de decisiones cada día es más oscura, no sabemos dónde se toma, pero lo que sí sabemos no se toma en los territorios. Por lo tanto, es una manera de revitalizar la democracia, el hacer un proceso regionalizador donde la toma de decisiones se haga en los territorios, el plan de desarrollo estratégico, el fomento productivo, el desarrollo de la infraestructura, la inversión social, tiene que hacerse en regiones. La innovación, la ciencia, la tecnología, todo concentrarse en el poder de las regiones. Y para eso necesitamos volcar a todas las organizaciones, las universidades, el sistema educacional, los gremios empresariales, los gremios profesionales, los gremios sindicales, la ciudadanía organizada de múltiples maneras en todo el tejido de red social de participación para generar un estado de conciencia y de fuerza y de voluntad en cada región para impulsar el plan de desarrollo. Primer objetivo es político. Segundo, tenemos que luchar además por mejorar la transferencia de competencia porque es muy difícil que el Poder Central quiera descentralizar poder. Ningún gobierno lo va a hacer de verdad. Van a hacer cosas más cosméticas y eso le va a pasar a todos porque el que tiene poder no lo afloja. Necesitamos nosotros, por lo tanto, impulsar un acuerdo, una ley corta, que estamos trabajando ya en los proyectos de ley en las bancadas para poder avanzar y poner sobre la mesa los grandes acuerdos para mejorar la transferencia de competencia. Tercero, necesitamos una ley de rentas regionales. Aquí todo se corta en Santiago, hasta los semáforos en Arica tuvieron que dar la orden en el Ministerio de Transporte en Santiago para que en Arica entraran a funcionar los semáforos. Bueno, cuando todo depende de Santiago, el país se paraliza. Pero además necesitamos renta. Por lo tanto, lo que le hemos pedido a este gobierno y al anterior, que se corrió porque mandó un proyecto que quedó en la nada, nunca llegó, ahora estamos un poquito forceando y que nos dicen que a futuro, de actos de buena fe, está plagado el camino al infierno y al centralismo. Entonces nosotros queremos una ley de rentas regionales, queremos tener recursos en la región, de doble vía, que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de un 7% pase al menos a un 15% a corto plazo y a un 30% como una meta. Eso es descentralizar recursos financieros. Y además tenemos que premiar la inversión y el esfuerzo de las regiones por salir a buscar inversiones. En el norte nadie quiere inversiones porque no se realiza la renta en la región, no solo los impuestos, los sueldos, los salarios, todo es 7x7, 4x3. No hay un solo gerente viviendo en Antofagasta, ni de empresas públicas ni de privadas. El sector sur, el sector de los empresarios, es un desoladero. Vayan a mirarlo por sus propios ojos. No hay un solo gerente. Todas las decisiones en Santiago. Y ahora con la robotización, la automatización, menos. Por lo tanto, ley de rentas regionales, y eso es la clave, el secreto de la regionalización y es la pelea que estamos dando ahora. Lo demás es poesía. Muchas gracias. Se pasó un poquito, poco pero poquito.
Ahora va a estar complicada la cosa. Diputado González, Distrito 7, 3 minutos. ¿Me dice cuándo, por favor? Senador Muchas gracias. Ayuelo. Bueno, aquí están los actores que van a ser fundamentales para el desarrollo de la descentralización, de acuerdo a lo que nos planteaba nuestro propio intendente. Por lo menos una parte importante de ellos. Y por eso que es tan fundamental que estemos haciendo este encuentro. Hay dos aspectos en los cuales tenemos que avanzar y que ya se señalaban por los diputados y senadores anteriormente. Primero, en aspectos institucionales y segundo, en aspectos de descentralización fiscal para poder avanzar en camino recto y mejor en relación con descentralización. Aspectos institucionales. Tenemos que avanzar hacia una mayor autonomía del proceso de descentralización. Este es un proceso de descentralización muy tutelado. Los servicios públicos solamente se van a poder transferir el año 2024. Tenemos que cambiar eso en la ley. Tenemos que cambiar en la ley la forma como se van a ir desarrollando las posibilidades de transferir las competencias. Las competencias solamente las pueden pedir las regiones a partir del año 2022. Tenemos que anticipar ese plazo. Es necesario que podamos crear servicios públicos regionales, tenemos que tener una definición de política de ordenamiento territorial que tampoco todavía existe, es necesaria una nueva división de ordenamiento territorial, que es uno de los puntos claves de impulso a la reforma. Es necesario hacer todo el encasillamiento y el trabajo con los funcionarios de los gobiernos regionales para que ellos se inserten y se inserten ojalá voluntariamente, con entusiasmo, a estos procesos de desarrollo regional. Tenemos que articular mucho más las universidades a los gobiernos regionales. Eso tiene que ser hecho institucionalmente a través de una norma. Es necesario fortalecer más los gobiernos regionales, el Consejo Regional. Es necesario también establecer escuelas regionales para formación de los funcionarios y de los actores sociales. Son todas tareas que tenemos pendientes y que dicen relación de los cambios institucionales. Y el segundo gran cambio es en relación con los recursos. Sin recursos no va a poder haber reforma. Y en los recursos, lamentablemente, no hemos tenido buenas señales del gobierno, se lo hemos planteado, le hemos planteado un conjunto de proposiciones de los cuales no hemos tenido respuesta y ojalá en el proceso de discusión de la ley de reforma tributaria se puedan incorporar esos elementos. Ha habido señales muy débiles por ahora. Hay un compromiso de dictar una ley, pero es insuficiente el 1% de la inversión de grandes proyectos regionales que apenas darían alrededor de $2 millones anuales en 5 años a cada una de las regiones. Eso es la nada misma. Es necesario mejorar el Fondo de Desarrollo Regional, avanzar del 7 al 15% y otras transformaciones del Fondo Municipal y otros cambios en el ámbito de impuestos regionales en relación con los puertos, con los impuestos específicos de la minería y otras áreas en las cuales en descentralización fiscal es necesario avanzar. Muchas gracias, en eso diputado estamos en las bancadas. Muchas gracias, diputado González. Y un aplauso para el diputado González. Se portó bien, podría haber sido peor. Muchas gracias. No, gracias a usted. Tiene la palabra el diputado Félix González, presidente del Partido Ecologista Verde y representante del Distrito 20. Esto es más o menos Biobío marítimo. Claro, Concepción Centro, sí. La provincia de Concepción, salvo Lota, que es del distrito de Giovanna. Bueno, escuchando al intendente, él dijo algo muy cierto. Tenemos un resabio monárquico. Este país ha sido más monarquía en su tiempo, desde la colonización, invasión española, que una república. Y dentro de nuestros tiempos de república, hemos sido también, en buena parte, república autoritaria. Hemos tenido regímenes muy duros. Por lo tanto, la democracia es algo poco usual en este territorio. Pero yo no creo que tengamos que simplemente irnos adaptando, tratando de hacer las cosas de a poquito, por este resabio que, dijo el intendente, estaba en el ADN. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque hay otras cosas que están
arraigadas en la cultura de este mismo país, por ejemplo el machismo. Sin embargo, las mujeres de este país han hecho un cambio fundamental este mismo 8 de marzo, llenando las calles y diciendo no, pues, algo que está mal no tiene por qué ser aceptado por la sociedad y ser perpetuado. Así que yo me revelo también, aplaudo a las mujeres que lo que han estado haciendo en este proceso, y me rebelo también contra el centralismo. Y también me rebelo contra esta especie de chantaje de decirnos, bueno, van a tener ley de rentas regionales, pero aprueben una reforma tributaria. O sea, ¿cuál es la relación que quiere tener este gobierno con las regiones? Nos ponen en una circunstancia de, bueno, me aprueban esto, o las regiones siguen esperando. Las regiones, en el mismo discurso de Piñera, en el programa, dice, bueno, voy a atender a las regiones. Nosotros armamos una propuesta para que gobernadores o gobernadoras electas no tengan simplemente el 5% del presupuesto regional de inversiones, que es lo que tienen ahora los gobiernos regionales. Y no con más impuestos, salvo 2 tasas, una tasa portuaria y una tasa forestal, pero el resto es redistribución. Porque aquí lo importante es que el gobierno regional tenga herramientas, que tenga recursos. Entonces sacamos los recursos de los ministerios y se los ponemos a los gobiernos regionales. No significa necesariamente poner más impuestos. Cuando usted quiere desarrollar una región como Iquique o Punta Arenas, ¿qué es lo que hace? Le quita impuestos, genera zona franca. Ningún gobierno regional va a aumentar a su propia región una carga tributaria mayor. Queremos redistribución. Sin embargo, el gobierno, de 7 meses que le presentamos esta propuesta, no ha dicho ni que sí ni que no. Y aparece con una propuesta que claramente es insuficiente. Y no basta tampoco con tener dinero en la cuenta corriente de los gobiernos regionales. Hoy día, para que un gobierno regional haga una inversión de más de 70 millones de pesos, o sea, una multicancha, tiene que pedirle permiso al Ministerio de Desarrollo Social, tiene que pedirle permiso a Santiago. Más recursos, pero también autonomía, porque somos todos adultos y no somos ni más inteligentes ni más tontos que la gente que está en la región metropolitana. Eso nada más. Muchas gracias, diputado González. Volvemos a la región de Valparaíso con nuestro honorable senador Ricardo Lagos Weber. Hago mío también buena parte de las expresiones que han señalado todos, que creo que tienen un norte. Hay un elemento sí que lo ha destacado un par de intervenciones anteriores, que es el tema de las expectativas. Y ahí yo quiero ser bien franco. Las expectativas son desmesuradas respecto a lo que vamos a hacer con lo que se ha aprobado en materia de elección de gobernadores y atribuciones y competencias. Escucho acá desde el intendente que alaba la ley 21.071, 21.073, 21.074, pero dice que hay que arreglarla porque no están bien hechas. ¿Ya? Escucho a Rodrigo González que está en esto hace 1000 años y dice que hay que hacer... Entonces, esto, yo digo, bajemos las expectativas. Segundo, no hay para qué esperar al 2021, el 2022, el 2023, el 2024. Hoy día los ejemplos que tú estabas dando respecto a la forma en que se asignan los recursos, que hay que pedirle permiso al Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, eso se podría arreglar hoy día. ¿Por qué hay que esperar hasta el 2021, 2022, 2024? Porque en el fondo lo que hay es una desconfianza en la forma en que las regiones van a tomar decisiones. Y eso hay que asumirlo. Hay una desconfianza desde el centro, hay una desconfianza, está descartado de plano por este ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, y por todos los ministros de Hacienda anteriores hasta el año 90, de que las regiones no van a tener capacidad de cobrar impuestos. Eso está fuera de discusión. Aquí lo que estamos hablando es aumentar el Fondo de Desarrollo Regional, tener algún sistema de incentivo para que quede parte de la inversión, que al final es un impuesto, perdónenme, el 1%, además que es insuficiente. Entonces, primero, expectativas, bajémosla. Segundo, y aquí... porque aquí la idea es decir cosas bonitas para que uno lo aplaudan harto y somos todos regionalistas. Pero yo también quiero poner la pelota en el suelo. El regionalismo que todos empujamos no se va a abstraer de la política nacional. La política nacional respecto a las políticas de vivienda, educación, materia tributaria, qué queremos en salud, qué tipo de vivienda, las discusiones de políticas públicas sobre temas valóricos, también se van a traducir a nivel regional, tengamos o no tengamos gobernadores regionales elegidos. ¿Y por qué lo digo? Porque ocurre que si un regionalismo realmente fuerte, y lo digo y respiro por la herida, cuando en este gobierno se echa atrás el embalse Catemu, que iba a regar la tercera y cuarta región del río Concagua, no vi ninguna movilización de nadie reclamando esta decisión o pidiendo explicaciones. No digo reclamando, ¿sabe por qué? No hubo ni una conmoción. ¿Cuántos embalses hay en la quinta región? Me sobran dedos de esta mano. ¿Cuántos embalses hay en la cuarta y tercera región? Me faltan dedos en las 2 manos. Y aquí no pasó nada.
Se paraliza la ruta 68 para una demanda gremial en sintonía con parlamentarios de la región y son recibidos por el intendente después de esa paralización. Nadie reclama nada. Veo en Mercurio Valparaíso 2 días seguidos que la ruta 68 no va a cumplir con la obra. ¿Cuánto hablamos de la conectividad? Y no pasa nada. ¿Saben por qué? Y lo digo por qué. Y no digo que sea malo o bueno. Elemento, decodifiquémoslo. Una cosa es hablar de regionalismo y otra cosa es defender la región. Y yo siento que en eso no nos perdamos. Todavía hay un tema que nos cruza en política. Muchas gracias, senador Lagos Pérez. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero, también del Distrito 20, Renovación Nacional. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Buenos días. Primero yo le quiero dar gracias a Dios que me permite hoy día estar frente a ustedes, este grupo selecto de vecinos de acá de la región, acompañado de parlamentarios, diputados y senadores. Pero, ¿sabe? Me preocupa un tema. Me da la impresión que estamos inventando la rueda o la pólvora. Y no comparto las expresiones de dos parlamentarios amigos que hablan de chantaje. Yo no sé quién chantajea a quién. La verdad es que el centralismo y la burocracia están matando la región. Y yo soy de la región del Biobío, pero desgraciadamente ese centralismo y esa burocracia se traslada a las regiones. Yo tuve la suerte de ser alcalde de la comuna Coronel, donde sufríamos exactamente lo mismo. En este año y algo que llevo en el Congreso, me he dado cuenta que nuestro país está lleno de leyes. Para lo que se nos ocurra hay una ley. El problema es quién respeta la ley y quién la hace respetar. Por lo tanto, yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, en forma honesta, transparente, para que la regionalización se concrete. Mire, cuando uno ve que hay un proyecto de ley para crear el gobierno regional, los gobernadores. Yo no era parlamentario en esa época, pero estuve de acuerdo porque creo que es necesario. Pero tenemos que entregarle atribuciones a ese gobernador, tenemos que apoyar a ese gobernador independiente del color político que tenga, porque va en beneficio de todos. Y aquí falta voluntad de gobierno y falta voluntad de los parlamentarios. Yo fui alcalde de Coronel, pero cuando en las comunas tenemos empresas enormes que pagan una patente más baja que un kiosco de diario, que es real, y no está la voluntad de los empresarios ni de las autoridades de ponerse de acuerdo, hace 5 años atrás logramos que los empresarios de la industria pesquera se pusieran de acuerdo, pagaran patente y tributaran en la región y esos recursos fueran a nuestra comuna. Por primera vez, la comuna de Coronel, por las empresas pesqueras que contaminan, pero que dan trabajo, recibimos 400 millones de pesos. O sea, cuando está la voluntad de los políticos y de los empresarios, eso es posible. Yo creo que tenemos que unirnos todos sin descalificarnos, sin descalificar al gobierno de turno, con la voluntad de hacer bien la vega. Y a eso los convoco. Y gracias por invitarme. Un hombre ahorrativo. No son donables esos 40 segundos en todo caso. No, el mercado. Mercado negro, Deep Web. Finalmente el turno de nuestro senador regional, Francisco Chaguán. Agradecer primero por la presencia en el día de hoy. Nos acompaña, como ustedes bien saben, la bancada de diputados y senadores por la regionalización. Y porque queremos terminar con que Santiago sea la capital minera de Chile. Queremos terminar porque Las Condes sea la capital de los proyectos energéticos de Chile. Porque las empresas tributan justamente en esas 12 ciudades y concentran justamente el aporte a Las Condes y Santiago. Mientras tanto, las regiones donde se producen las externalidades negativas, finalmente los recursos que generan las empresas no quedan en estas zonas. Es por eso que estamos frente a la reforma más importante de los últimos 200 años, de cómo somos capaces de organizar el Estado. Y tal como señalaba el senador Alejandro Guillé, con el que compartimos y partimos con esta visita a regiones, estamos recorriendo y vamos a recorrer todo Chile. Estuvimos ya en Antofagasta, hoy día en Valparaíso, el 10 de mayo en Rancagua. Estamos generando la necesidad de transmitir a la ciudadanía la necesidad ineludible de poder descentralizar Chile.
descentralización política en la que mi propia coalición está al debe. Los únicos 2 senadores que votamos a favor de la elección de los gobernadores regionales en mi coalición fue el senador José García y el que habla. El resto, finalmente, al momento de votar, echó por tierra los discursos durante varias décadas y finalmente no fueron consistentes para avanzar en esta dirección. Segundo, el gobierno del presidente Piñera, que logró finalmente iniciar el traspaso de competencias, que si bien son acotadas, y por supuesto nosotros queremos más traspaso de competencias, ciertamente inició un proceso histórico y que esperamos se profundice en el futuro, y tal como señalaba el diputado Rodrigo González, esperamos que la fecha en la cual los gobiernos regionales puedan pedir ampliación de traspaso de competencias pueda también acercarse a la fecha de la elección de los gobernadores regionales, y finalmente la descentralización fiscal. Y por eso nosotros hemos sido claros y categóricos, no importando si somos oficialistas o estamos en la oposición. Nuestro gobierno que se comprometa a una ley de rentas regionales. En eso estamos trabajando para que, en definitiva, haya también equidad territorial y haya también capacidad para desplegar los territorios. Nosotros hemos señalado que esta es la reforma más importante en los últimos 200 años, puesto que nuestro diagnóstico es similar al Corea del Sur de la década del 70. Los países altamente concentrados tienen un techo de desarrollo y la única manera de generar desarrollo sustentable es diversificando la base productiva y generando el desarrollo de potencial de la región. Chaguán. Bueno, luego de esta introducción quiero felicitarlos por su comportamiento y respeto de las reglas. No creo necesario seguir estando con el iPad así. Así. Ayuda. ¿Sí? Sí. Bueno, y pasamos a una segunda fase que al conversatorio en sí, y les pido que se ciñan. O sea, yo sé que son pocos minutos, pero creo que 3 minutos los que hemos estado respondiendo en este minuto han sido precisos y contundentes en pos de la discusión general. Y para empezar esta conversación dejo con ustedes a Gustavo González y a Marcela Kipfer, que es la directora de La Estrella y que por supuesto es más agradable e inteligente que yo. Marcela. Vamos a partir con el... Tengo un micrófono, ¿no? Sí, se escucha. Senador Lago Weber, usted está aquí al lado mío. Vamos a partir hablando de un tema que usted mencionó en su intervención que tiene que ver básicamente con los recursos para echar a andar este proceso. Un tema que se ha discutido largamente, estamos hablando de descentralización administrativa, política, pero la pregunta que ronda en el ambiente es ¿de dónde va a salir el dinero? Se habla de la ley de rentas regionales, de un aumento en el fondo de los recursos que entrega el Estado, pero también hay voces que hablan de una mayor autonomía del gasto de las regiones en cuanto a poder decidir dónde se ponen los fondos sectoriales que salen del gobierno central. Me gustaría que usted se explayara más respecto de cuál sería, a su juicio, la mejor fórmula para dotar de recursos a las regiones para que esta descentralización sea efectiva, y también si no existe a lo mejor el temor de que los nuevos gobiernos regionales terminen siendo como los municipios, con muchas facultades, muchas funciones, muchos deberes y poca plata para ejercerlo. Ya, menos 3 minutos parece, entiendo ahora, directo al grano. En reunión con el ministro Felipe Larraín, que estuvo Francisco, y estuvo Alejandro, y estuvo Rodrigo, estuvimos con él hace 2 semanas, ¿ya? Y planteó que va a enviar una ley de renta regional el 30 de octubre. Una ley de renta regional el 30 de octubre, discusión parlamentaria, yo calculo que eso con suerte está aprobado ojalá en un año, y solamente recordarle al ministro que el 30 de octubre del año próximo ya va a estar elegido el gobernador o gobernadora regional de la región de Valparaíso, y que va a subir en diciembre. O sea, estamos muy contrarreloj respecto a este tema. Segundo, está descartado por parte del gobierno, y así como gobiernos anteriores, o sea, no, aquí no tomamos partido, de un tema de impuestos, que las regiones puedan tener impuestos. Dicho eso, son 2 temas distintos. Uno es facultades y atribuciones que tengo en la región para decidir sobre el gasto, y otra cosa son los ingresos. Yo puedo tener muchas facultades para gastar, pero si tengo 100 pesos, tendré muchas facultades para gastar 100 pesos. Otra cosa es que, ¿por qué no pueden ser 200 en vez de 100? ¿Y de dónde vienen esos recursos? Y de ese punto de vista, lo que escucho, lo que creo que va a ocurrir, es que van a establecer algunos criterios para que las empresas puedan, no sé si tributar, pagar ciertos derechos, ciertas tasas en las regiones, pero por sobre todo van a aumentar el equivalente al Fondo de Desarrollo Regional. Se puede constituir tal vez un segundo fondo, uno que opere en la forma que está hoy día establecido,
y tal vez un segundo fondo en donde tenga algo más de discreción tal vez el gobernador electo. Tercero, y esto es un tema que sí va a ser interesante, hoy día la discusión de presupuesto, para discutir el presupuesto de las regiones, el intendente Martínez, que no sé si está acá o se fue, el año pasado fue y concurrió a la oficina del director de presupuesto, en Santiago Teatino, ¿dónde está? Ahí está. Concurrió a Teatino 120, piso 12, seguramente con director de presupuesto, ministro Larraín, no sé si estaba el ministro Larraín ese día, y usted salió recontento porque le iban a dar no sé cuántos miles de millones de pesos, ya, pero concurrió el intendente. Una vez que sean electos los gobernadores regionales, yo creo que no va a ser ese el proceso. No va a ser de ir de Valparaíso a Teatino 120, piso 12. Lo que van a hacer los intendentes es irse directamente a La Moneda o al Congreso Nacional, y ahí van a hacer el lobby con todos los parlamentarios de la región y todos los gobernadores electos organizados para pedir más presupuesto. Porque hoy día ya no van a depender con mucho cariño de la confianza del presidente de la República, como el caso del intendente Martínez, sino que el futuro intendente Martínez va a depender de qué, del voto que ya obtuvo en la elección de gobernadores regionales, ganando pampeado en primera vuelta o en segunda vuelta con una mayoría absoluta. Entonces es distinto desde el punto de vista del reclamo de recursos y atribuciones lo que va a ocurrir con una persona electa. No es que valga menos el intendente Martínez, pero ciertamente que el poder que tiene una persona electa por voto popular es completamente distinto. Ni hablar si es una persona además que sea tremendamente popular, porque tú puedes ganar en segunda vuelta, como quien dice, en una elección peleada, pero si es una persona que tenga un tremendo respaldo, creo que eso va a hacer una diferencia. Entonces, la forma en que no hemos entendido, como decía acá el intendente desde el virreinato, se va a cambiar radicalmente. Muchas gracias, senador Lago. Y este tema, termino acá, lo de rentas regionales, el Mercurio Valparaíso, no voy a hacer la pata, se notó un poroto en una entrevista que le hizo a la presidenta Michelle Bachelet en su oportunidad, el Mercurio Valparaíso, que por supuesto la reprodujeron en todo Chile, por razón, porque era una gran cuña, que la presidenta dijo: mi gobierno no habrá ley de rentas regionales. Yo lamenté esa decisión. Y ahora estamos a puertas. ¿Sabemos cuándo va a ser la elección de gobernadores? ¿Sabemos cuándo asume el próximo gobernador? Y no tenemos ley de renta regional. Y no tenemos ley de rentas regionales. Entonces, esto es un tema transversal de responsabilidad compartida. Pero esto no pasa por los parlamentos, lo digo bien responsablemente, porque ahí sí que tenemos cero atribución, cualquiera de lo que está acá. Cero. Dependemos del gobierno de esa materia. Muchas gracias. Don Gustavo. Bien. Bueno, está claro que hay un tema de distribución del presupuesto regional y las atribuciones que tiene hoy día centralizadamente, pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el desarrollo de las regiones. El desarrollo de las regiones tiene que ver en general con qué hacen los privados. Entonces la pregunta que me gustaría hacerle al senador Chaguán, desde el punto de vista de gobiernos regionales descentralizados, ¿cómo vamos a fomentar de verdad el crecimiento regional vía fomentar las inversiones privadas? Porque hoy día las inversiones privadas son el motor de la economía y más del 80% de la inversión es privada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a tener distribuido el presupuesto, vamos a tener distribuido a algunas personas, pero la pregunta es cómo vamos a lograr que la inversión de verdad en el país no quede solamente en Santiago y se distribuya en regiones de alguna manera. Y lo otro súper importante para mí es que la inversión pública, vía concesiones, las decisiones se tomen en regiones. ¿Y cómo haríamos eso? Porque hoy día entiendo que todo va a seguir igual, centralizadamente. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo podríamos cambiar vía concesiones que tuviésemos las decisiones acá en la región o en las regiones que sean pertinentes? Bueno, lo primero es señalar que el desafío del proceso descentralizador también consiste en poder diversificar la base productiva de las regiones. La región, por ejemplo, Antofagasta está haciendo un esfuerzo muy importante porque no va a seguir siendo la región principal, la principal región minera por mucho tiempo, y por tanto está trabajando con los institutos Millennium para los efectos de poder generar diversificación de esa base productiva, estableciendo un incentivo, por ejemplo, al turismo a través de la construcción de playas privadas, playas artificiales, y generando efectivamente desarrollo. ¿Qué debiéramos desarrollar? Por supuesto, potenciar la relación, primero, de las universidades, aquellas que tienen polos de desarrollo universitarios, también con las autoridades regionales y con el desarrollo productivo de la región, lo primero. Y ahí yo creo que estamos al debe. Incluso en la región de Valparaíso tenemos un desafío, y se lo transmito al intendente, con el que hemos conversado, de cómo poder relacionar de mayor medida las universidades con desarrollo de la respectiva región, y también trabajando colectivamente para los efectos de poder diversificar esa base productiva. Pero además
estableciendo también una política de retención de talento que también es fundamental, que también es parte de las tareas que tenemos pendientes. Yo diría también, uno de los temas es cómo las regiones empiezan y comienzan a dar certeza jurídica para los efectos de posibilitar la inversión privada, que también es un tema, yo diría, que está pendiente, por ejemplo, en algunos municipios, como el municipio de Valparaíso, que ha sido consistente en términos de generar incerteza jurídica y donde todos y cada uno de los proyectos de inversión privada se han ido cayendo uno a uno, justamente porque no ha habido la capacidad desde el mundo de las autoridades de poder generar la certeza en términos de los desarrollos productivos. Y también uno de los temas que yo diría que va a ser clave es cómo podemos generar a través de los procesos de descentralización administrativa la capacidad de que los propios proyectos de inversión se decidan en las regiones de una manera consistente. Y ahí hay una propuesta de la Sociedad de Fomento Fabril que yo la comparto. ¿Cuál es esa? Que en definitiva los recursos que se van a transferir a las regiones vayan a proyectos de inversión que en definitiva sean de impacto regional y que nos permitan terminar con lo que ha sido hoy día la práctica del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde se ha municipalizado, puesto que como hay falta de capacidad, y eso lo puede ratificar el intendente regional, falta de capacidad en los gobiernos regionales para generar proyectos, lo que termina ocurriendo es que se termina confiando en la capacidad de las seclas de las comunas. Y finalmente son esas las que en definitiva determinan dónde se invierten los recursos. Por tanto acá, y con esto termino, acá lo que se requiere es entender que un proceso descentralizador como este requiere también una nueva norma de responsabilidad fiscal y requiere además la capacidad de invertir esos recursos en proyectos que diversifiquen la base productiva una vez por todas. Muchas gracias. Doña Marcela. Quiero preguntarle a la diputada Joana Pérez sobre un tema que no se ha hablado tanto, me parece, y que tiene que ver con el capital humano. Hemos hablado mucho de la transferencia de competencias, de las nuevas funciones que van a tener los gobiernos regionales, que deberían estar, me parece, el próximo año ya en función. Usted tiene experiencia en gobiernos regionales. ¿Existen en los gobiernos regionales del país las capacidades técnicas para asumir estas nuevas competencias que implica este proceso? ¿O se requiere un mayor apoyo, una mayor preparación de los funcionarios, de la gente que va a tener que asumir las nuevas competencias con miras a este proceso descentralizador en cada una de las regiones? Y también otra pregunta es si no hay como algún resquemor o temor de que estas nuevas funciones terminen siendo un botín político también eventualmente. Bueno, efectivamente hoy día hay dificultades para llevar. El gobierno regional trabaja, capacita y claramente invierte en sus profesionales y después viene un cambio de intendente y vuela con lo grueso que hay de capacitación y hoy día cuesta aquello, ya eso no es un desconocimiento, ¿ah? Pero claramente debemos ir tratando de fortalecer estas plantas y profesionalizando mucho más. Escuchar a los gobiernos regionales, ellos tienen una asociación, nosotros le hemos abierto las puertas, el gobierno no ha sido muy abierto a abrir y escuchar, y hablo de todos los gobiernos, a los mismos consejeros regionales, ya hay que fortalecer la fiscalización, y eso se hace fortaleciendo los propios consejos regionales, pero con una planta para que pueda generar también fiscalización en terreno. Yo diría que cuando Félix hablaba del empoderamiento que se da, ¿cierto? Y que habla de las mujeres que han salido a la calle y que hemos salido, claramente vemos que hay un empoderamiento importante y este empoderamiento es el que yo llamo a las regiones, a personas que se han capacitado, que han estudiado, que saben de ciencia y tecnología, que hemos sido capaces en nuestra región al menos de parar lo que es la idea de un parque científico-tecnológico. Y claramente necesitamos más recursos para inyectar en aquello, programas de formación sin duda, pero claramente también tenemos hoy día ya una buena masa crítica. Lo que tenemos que apoyar hoy día es a los municipios. ¿Por qué? Porque esto se trabaja de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿ya? Y los municipios sí están claramente en desventaja, y hablo de municipios pequeños, y por eso también creo que es muy importante el capital humano, pero también la figura del gobernador tiene que pensar, ¿cierto?, en justamente en lo que es el capital humano para la región que queremos. Por eso también claramente a mí me preocupa la figura del gobernador en un aspecto, y lo digo desde que va a tener tanto poder que necesitamos buscar la forma que esos municipios pequeños tengan un fondo de convergencia, por ejemplo, para que pueda de alguna manera tener un coto a ese tremendo poder y que no se vaya él a los bolsos o a los bolsones, ¿cierto?, donde están los votos.
Por lo tanto, hay muchos temas y sin duda las personas son lo más importante que tienen las regiones, y yo llamaría al gobierno central a mirar aquello, a ayudarlo. Siempre he dicho que si la Subdere creyera tanto en las regiones, no sería un monstruo que lo es. Iría disminuyendo y transfiriendo esos profesionales, esos recursos directamente a los gobiernos regionales, y no sería un botín político para cualquier gobierno que llega de turno. Muchas gracias. Bueno. Bueno, hay un tema que tiene que ver obviamente con toda la administración de los recursos, y tenemos una historia reciente que ha sido larga en detección de situaciones anómalas. Senador Guillé, yo quisiera preguntarle si uno de nuestros problemas es la burocracia y el entrabamiento de todo lo que es las decisiones gubernamentales bajo distintos aspectos. Teniendo un gobierno regional y teniendo que tener un adecuado control de los recursos para el buen uso de los recursos, ¿cómo podemos lograr el equilibrio de tener un gobierno descentralizado regional, tener una eficiente forma de usar los recursos, pero también de controlarlos sin aumentar la burocracia? O sea, yo veo que en definitiva hay una situación por todos conocida que está ahí presente, y sin embargo yo creo que no tenemos claridad respecto a cómo vamos a abordar una buena administración descentralizada y que permita realmente a las regiones eficientar y hacer un mejor uso de todos los recursos que tiene disponibles. Primero, terminar con el desembarco en Normandía, que ocurre el día de después de que cambie un gobierno, y arrasan con todos los funcionarios públicos y nombran a los comisarios de los partidos. Lo hace un sector y otro, así que no nos echemos la culpa, compartamos. Si nosotros no somos capaces de aprobar una ley que asegure la continuidad y la estabilidad del funcionario público, por concurso, con evaluaciones por rendimiento, con responsabilidad fiscal, el Estado se va a seguir deteriorando y perdiendo capacidades. Por esa misma razón presentamos un proyecto de ley hace como 15 días atrás, donde estamos empezando a trabajar con los gobiernos regionales, con los funcionarios, los GORE, no me acuerdo cómo se llama, pero que agrupa a los funcionarios, una ley que le dé estabilidad. Porque lo que nosotros necesitamos es separar las funciones propias del Estado de las funciones propias del gobierno de turno, que tiene que tener un margen para poner a su gente. Hay una política nueva, pero tiene que haber una carrera funcionaria con mérito, con mejoras, con capacitación. Segundo, una política de retención de talentos en regiones. Fíjese las leyes vigentes. Por ejemplo, CRUCH. Las becas del Estado para un estudiante CRUCH Santiago es 100, en regiones 60. Los mejores alumnos se van a Santiago y no vuelven a la región. Calama no tiene un CFT, un instituto profesional, una universidad pública. No tiene nada. Se tienen que ir todos los hijos de los mineros a la zona central y no vuelven. Entonces necesitamos una ley que retenga capacidad en regiones, que tenga capacidad, además más atractiva la carrera, no solo sueldo, que puedan tomar decisiones, y es muy frustrante para un profesional hacer diagnósticos, planificación y no cortar nunca. Entonces, la retención de capital humano tiene que ver con el desafío de liderar el desarrollo de las regiones y con el respeto y la protección para el funcionario de carrera en los municipios y en los gobiernos regionales. Eso es clave, esas dos leyes, para comenzar a plantear el tema. Y lo tercero tiene que ver con el rol de las universidades en regiones, las universidades públicas, sea privada o no, pero pública por vocación, que tiene que desarrollar un capital humano en regiones, en todos los niveles, abrir nuevas áreas de emprendimiento y formar profesionales que también sean retenidos en las regiones y haya colaboración entre el mundo privado, público, entre las universidades y el desarrollo regional, etcétera. O sea, se puede hacer mucho. Gracias. Diputado Rodrigo González, voy a hacer una pregunta que también nos llegó del público, así que voy a aprovechar de aunar los dos temas. Bueno, en el marco de esta ley de fortalecimiento de la regionalización ya se ingresaron, se definieron las 15 competencias de 4 ministerios que van a ser las primeras transferidas en esta primera etapa, ¿no? Que son vivienda, economía, desarrollo social y transporte. Desde su punto de vista, ¿cree que es suficiente la selección de estas competencias para esta primera etapa? ¿Quedó corta? Y también, sumando la pregunta del público que nos llegó, ¿qué transferencias usted agregaría como prioritarias para esta primera etapa del proceso?
Tranquilo, todavía no empieza a correr. Gracias. Bueno, ya lo dije en la exposición, creo que este es un sistema de descentralización y de regionalización muy tutelado. Así se concibió por los distintos gobiernos. Esto fue una decisión del Congreso, ¿no? Y lo que es importante hoy día es, con mucha responsabilidad, avanzar, como aquí se decía, en muchos aspectos, en autonomía. Primero, reiterando un punto clave, que es el que nosotros acá en esta región tenemos confianza en que somos capaces de llevar a cabo un proceso de centralización y tener un buen gobierno regional y avanzar en la descentralización. Y creo que eso vale para todas las regiones. La confianza en las regiones es fundamental. Lo decía muy bien Lagos. Y la verdad es que hay gran desconfianza en muchas instancias y especialmente en los más centralistas. Entonces, para avanzar en competencia, en primer lugar hay que anticipar el plazo que tiene en la ley la transferencia de competencia que pueden solicitar las regiones, ¿no? Del año 2022 al 2021. Hay que ser capaz de que se transfieran servicios públicos. Los servicios públicos son los motores, más que las seremías, son fundamentales. No hay ningún servicio público que pueda transferirse de acuerdo a la ley antes del año 2024. Yo digo acá, les pregunto a ustedes, el Cernatur, por ejemplo, usted acá que en la región que se hizo una corporación de desarrollo turístico que puede ser ejemplar, además en la colaboración público-privada. Aquí hay una tremenda potencialidad de una gran política turística que impulse de verdad mucho a esta región en todos los aspectos, tanto en protección ambiental, desarrollo del borde costero, desarrollo económico, desarrollo de las zonas interiores, desarrollo de las distintas expresiones del turismo. Un poder puede ser el turismo en esta región. ¿Cómo no vamos a poder tener un servicio descentralizado de turismo? Eso no se puede hacer de acuerdo al ordenamiento que tenemos. Entonces, las competencias que se han propuesto son claramente insuficientes. Y si eso va acompañado con que todavía no sabemos qué tipo de recursos vamos a tener, porque no se ha definido cuál es el contenido de la ley de rentas regionales. Se ha dicho, sí, vamos a tener una ley de rentas regionales, pero eso no se dice con qué directrices, con qué contenidos. Ni se ha dicho, y en realidad lo dijo Lago, ¿no? El ministro de Hacienda descontó y descartó absolutamente que pudiéramos tener tasa portuaria, tasa forestal, que pudiéramos tener incremento del impuesto específico al cobre. ¿Qué vamos a redistribuir? Decía muy bien Félix González, lo principal que tenemos es redistribuir. Bueno, entonces tendremos que aumentar mucho el FNDR para poder avanzar. Estamos diciendo que avance del 7% de la inversión nacional, avance al 15% en un periodo de 3 o 4 años. Bueno, ¿cómo avanzamos en eso? Pero necesitamos también que los recursos que se producen en las regiones puedan invertirse también en las regiones, lo que produce el puerto, lo que produce las forestales, lo que produce las pesqueras, lo que produce el sector minero. Y por último, en relación con la parte de la suficiencia de las competencias, creo que es posible avanzar y en eso las transformaciones institucionales que tenemos comprometidas en las bancadas y la ley corta son vitales. Muchas gracias, diputado González. Insisto, se ha portado muy bien, sí. Se aplaude el esfuerzo, diputado González. Bueno, diputado Félix González. Bueno, yo creo que cada región tiene sus particularidades, cada región tiene su aporte al PIB muy diferente. Si nos vamos a regionalizar, hay muchas ideas respecto a cómo distribuir los recursos, usar los recursos propios de cada región, en cada región. Si fuese así, probablemente Antofagasta sería no el primer mundo, sino que estratosférico, digamos. Pero el tema es cómo vamos a lograr un equilibrio, un crecimiento con equidad de cada región, y cómo podríamos distribuir justamente los recursos que son escasos para potenciar el desarrollo de cada región, pero con equidad. Bueno, gracias por la pregunta, porque elaboramos una propuesta, que es precisamente esa que tiene el Ministerio de Hacienda y que no nos ha dado respuesta, que tiene que ver con redistribución, como bien se dijo acá, aumentar el FNDR del 5 o 7 en general, pero en mi región es un 5, al
30% al 2030 y pronto al 15%. Pero además hay impuestos que ya se cobran, el impuesto específico de la minería, el impuesto verde, que puedan tener una bajada en las regiones donde esto se produce. Eso está dentro de la propuesta que le entregamos al gobierno. También fuimos un poco audaces y planteamos esta tasa forestal que en recaudación es poquito, pero en algunas regiones es bastante, sobre todo para las comunas, y compartir estos ingresos entre los municipios y los gobiernos regionales. Entonces, cuando uno dice equidad, yo digo más bien autonomía, porque no basta con esta chequera si hay que igual ir al Teatino 120, piso 12, y yo no me imagino a los gobernadores o gobernadoras electos haciendo eso. Yo me imagino un 30% de los fondos de inversión destinado al FNDR, una parte importante de los fondos de inversión destinados a los municipios y que se repartan a través de una ley que considere niveles de pobreza, considere la población que tiene cada región y el rol de los gobiernos regionales tiene que ser planificar, porque aquí hemos hablado de plata nomás, tiene que ser planificar, y planificación no es uso de suelo. Y hoy día la única planificación que se hace en Chile es distribuir un uso de suelo. En Ecuador la planificación tiene otro estatus, se planifica el desarrollo de una zona. O sea, el traspaso de competencias que no sea traspaso de tareas, que no sea traspasar el FOSI y te dicen este dinero es para la región, pero tienes que ocuparlo en el FOSI. Eso es traspaso de tareas. Traspaso de atribuciones y de competencias significa entregarle herramientas para poder tomar decisiones estratégicas. Y yo no creo en que simplemente hay que darle ciertas garantías a la inversión privada y después todo va a venir por la política del chorreo, ¿verdad? Y se va a desarrollar un lugar porque le entregamos muchas posibilidades y rebajas tributarias y todo a los privados. Porque yo quiero hacer una pregunta, yo soy de Concepción, pero le quiero hacer una pregunta acá. ¿Quintero, Puchuncaví y Ventanas es un lugar desarrollado? Porque ahí sí hay una tremenda inversión pública, o perdón, privada, y también de empresas estatales. ¿Pero es un lugar desarrollado? No, pues no es un lugar desarrollado. ¿Qué faltó ahí? Planificación. Una decisión regional de cómo queremos desarrollarnos, y no estar esperando que venga alguien de la región metropolitana a decir qué es lo que hay que hacer, y menos todavía que venga una transnacional a decirnos qué es lo mejor para nosotros. Porque es lo que hemos hecho, no hemos planificado y hemos dejado que otros tomen las decisiones por nosotros. Muchas gracias, diputado González. Vamos a terminar la primera ronda de preguntas con el diputado Romero. Quería preguntarle respecto de esta propuesta que ingresó el Ejecutivo al proyecto de modernización tributaria, que habla de un 1% destinado de los grandes proyectos de inversión destinados a las regiones. ¿Le parece suficiente esa cantidad, ese monto, o debería haber un esfuerzo mayor aprovechando el marco de la modernización tributaria que está promoviendo el gobierno? Yo de verdad le agradezco la pregunta, porque obviamente no es suficiente, quisiéramos más. Todas las regiones necesitan... ¿Cuánto más? Todas las regiones necesitan más recursos. Pero yo creo que lo que está ocurriendo hoy día, y me hago responsable, como siempre lo que digo, que la corrupción que tenemos hoy día es tremenda. Si no mejoramos la fiscalización, la distribución, por ejemplo, en la última década, incluyendo mi gobierno, ENAP, la empresa nacional del petróleo, que es de todos los chilenos, ha perdido, escuchen bien, cerca de 10.000 millones de dólares. Desaparecieron, que podrían haber estado en la región mejorando la calidad de vida. Carabineros, Ejército. El Ministerio de Obras Públicas, yo no lo entiendo, de verdad, con esta enorme cabeza que Dios me dio, todavía no me cabe por qué una obra contratada y financiada por el MOP cuesta 5 y 6 veces más de lo que lo hace un particular. Entonces, si distribuimos bien los recursos, obviamente podemos mejorar la función de los gobiernos regionales y del país en general. Yo creo que eso afecta. Hoy día también estamos preocupados y ocupados de la fuente laboral en nuestras regiones. El peor empleador en el país es el Estado chileno. Baja a los municipios. Hay miles de chilenos trabajando en los municipios, en el gobierno, en el ministerio, a honorario y a contrata. Hay casos de personas que llevan 30 y 40 años y que no se pueden jubilar porque hoy día no tienen la posibilidad. Obviamente las regiones requieren más recursos,
Pero si no fiscalizamos y distribuimos bien, la verdad es que aunque subamos del 1 al 5 o al 10, van a seguir faltando los recursos porque alguien lo está despilfarrando, alguien se lo está robando, alguien lo está mal administrando. Y vuelvo a lo que dije antes, tenemos leyes para todo, pero ¿quién respeta las leyes y quién hace respetar? Muy poco, nadie. Preocupémonos de aquello. Obviamente el país necesita seguir creciendo, las regiones quieren más recursos. Allá en la región los parlamentarios, los 3 que estamos acá y otros, todos los parlamentarios de todos los colores políticos, hicimos un frente común para subir el presupuesto de la región del Biobío, que era necesario y era muy exiguo en relación a lo que se necesitaba. Afortunadamente hay un compromiso de subirlo a un rango que es menor, pero subirlo. Tenemos que trabajar conscientemente, todos de acuerdo, porque la necesidad no tiene olor ni color político, no tiene olor ni color religioso. Y a eso tenemos que abocarnos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Romero. Les puedo hacer una pregunta yo, para quien lo estime conveniente. Tenemos, quien quiera, tanta bancada regionalista, tenemos 23 senadores de 41, si no me equivoco, regionalistas, o sea, ni siquiera tenemos ley de renta regional, no tenemos nada. O sea, ¿cuáles son los problemas entre ustedes para no llevar esto a cabo? Si me permiten, la dificultad radica en que estas iniciativas legales requieren patrocinio del Ejecutivo. Y había una desconfianza permanente por parte de los ministerios de Hacienda, de los gobiernos democráticos, en transferir esas competencias fundamentalmente a las regiones y entender básicamente que el desarrollo del potencial de las regiones es fundamental para poder ampliar el techo del desarrollo del país. Entonces, mientras tú tengas la desconfianza instalada desde el gobierno central en las capacidades que tienen las regiones para tomar sus propias decisiones, tenemos un problema de fondo. Pero tampoco han sido capaces ustedes de convencer a los ministros de Hacienda de turno. O sea, lo que estamos haciendo hoy día es determinante, porque logramos primero, a pesar de los discursos que no muchas veces se condicen con las votaciones, aprobar una ley para elegir al gobernador regional, y habían algunos que decían, mire, mientras no tengamos transferencias de competencia, prefiero esperar. Bueno, al final muchos de ellos terminaron conversos porque entendieron que si no iniciábamos el proceso descentralizador con la elección de los gobernadores regionales, eso iba a lograr finalmente apurar el tranco para la ley de traspaso de competencia y ahora para la ley de renta regional. Y ahora lo que le estamos diciendo al gobierno, a mi gobierno, a nuestro gobierno, es decirle, mire, la ley de modernización tributaria debe contener un compromiso de ley de rentas regionales. Pero tenemos un problema adicional y que acá no se ha dicho. El ministro de Hacienda, el mismo ministro de Hacienda, en la reunión que sostuvimos con Lagos, González, Joana, Rodrigo González, Joana y Alejandro, no tenía todavía una cuantificación de cuánto era el 1% de los proyectos de inversión que van a quedar en las regiones. Si el ministro de Hacienda no tiene una cuantificación en pleno proceso de inicio de la discusión tributaria, tenemos un problema sustantivo. Entonces, acá hay... Si lo dijo, eran 177 millones de dólares. No está claro. O sea, tuvimos... Se le hizo la pregunta respecto a si esa cifra incluía lo que se invertía en región metropolitana. Porque si se invierte en región metropolitana... Sí, se incluye. Me está engañando. No nos engañaron, estamos engañando nosotros. No sabía. No sabía. Yo hablé ayer con el ministro de Hacienda, le dije, bueno, no hay cariño para las regiones, pues ministro. Me dijo, ¿cómo? El 1%. A ver, ¿cómo se va a invertir ese fondo? Bueno, hagámoslo 30-30-30. 30 para el municipio, 30 para la región, donde se realizan inversiones, que son 4 en Chile, las que tienen lejos, en primer lugar. Y un 30 para un fondo común. Y en número, ¿cuánto significa eso, ministro? No sé. Y le ha pedido a algún técnico que lo calcule. No, nosotros lo calculamos. A mi región le tocan 2 millones de dólares. ¿Usted cree que yo ir a Antofagasta a decirle voy a apoyar esa reforma tributaria? Si a mí me da lo mismo que esté concentrada, descentralizada, desagregada, agregada. A mí me interesa cuánto la región va a recibir. Si esa estructura tributaria nos da más recursos, nos da autonomía, ahí empezamos a conversar. Pero si el Estado central va a seguir concentrando y el destino no vamos a tener ninguna influencia, la verdad es que yo no tengo noticias que darle a mis electores. Entonces van a decir, váyase a Santiago la próxima vez. Pero la diputada ha pedido la palabra. Sé que usted ha sido aludido, pero la diputada Joana
Sí, claro. Bueno, nosotros lo que esperamos acá es que efectivamente el Ejecutivo cumpla la promesa que dijo que iba a avanzar en la ley de rentas regionales, es una de las 37 promesas que hizo el presidente Piñera. Es más, yo quiero señalar que aquí el gobierno pasado cumplió con enviar una carcasa legislativa importante, que se atrevió a pensar una figura que siempre estaba en el tapete público de la conversa, pero nunca realmente se llevaba a cabo. Y claramente habían voces, justamente por sacar cuentas políticas, en que les daba miedo, y les da miedo aún la figura del gobierno regional. Pero por eso es tan importante que hagamos este debate, que conversemos, que ustedes también estén empoderados, como bien lo decíamos, para que logremos sacar adelante el proceso. Esto no va a ser fácil. Yo solo les doy un ejemplo. Biobío, cuando hablaba de su FNDR, era uno de los más altos y decidió separarse y hacer Ñuble. Y llegamos a un presupuesto a la mitad, a 50.000 millones de pesos, y ahí, disculpe que difiera con el diputado Romero, porque no es que logramos aumentar nuestro FNR, sino que logramos que Ñuble nos devolviera lo que nosotros estamos pagando, porque los contratos seguían vigentes en Biobío. Ya, por lo tanto, podemos llegar a 10.000, 20.000 millones, pero pagando lo mismo en Ñuble. Ya, por lo tanto, no hay un aumento. Nuestro FNR hoy día es del 8%, y nos gustaría de 5, 10, 15 años llegar, por ejemplo, al 20%, a lo menos. Ojalá nos gustaría que representara el FNR gruesamente lo que se invierte en el sector. Si 5, 8% es nada, ¿ya? Y queremos tomarnos de verdad esto. Creemos que, por ejemplo, el FNR debería eliminar lo que son las provisiones, porque la región debe decidir. La provisión hoy día dice, tenemos una provisión de agua potable puesta en valor del patrimonio, pero creo que claramente nosotros no tenemos por qué ir a concursar las platas a Santiago si tenemos claras nuestras necesidades. Entonces hay mucho que avanzar en temas de Fondo de Desarrollo Regional. El 1% puede ser algo, como dijo, valórenlo, pero sin duda es innecesario y necesitamos aumentarlo. Y cuando dijimos también, pensemos en eliminar la exención tributaria de las forestales, solo les doy un ejemplo muy breve. Curanilahue, comuna que yo represento, tiene un 93% de plantación forestal. ¿Cómo crece? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo hace una planificación? Para comprar el terreno en un hospital, nosotros tenemos que comprar ese terreno en las forestales, ¿ya? Porque no tenemos. Entonces, claramente, hablamos de comunas muy pobres, con poco presupuesto, donde está muy inequitativa la cancha. Así que yo creo que hay mucho que avanzar y creo que en esto no podemos ser pesimistas. Hemos avanzado sin duda, pero falta mucho que hacer y hoy día es cuando. Hoy día estamos en esto y esperamos que el gobierno al menos nos dé una señal y pueda cumplir sus promesas de campaña por lo demás. Gracias. Senador Lagos Weber. Sí, son 50 temas que dan ganas de abordar en esto, pero a ver, lo que yo trato de tener un valor agregado que no es muy sexy es bajar la sobreexpectativa de lo que vamos a hacer, porque como dijo Joana, esto es un proceso que ya está lanzado y tratemos de hacerlo lo mejor posible con todas las restricciones que vamos a tener. Es un tremendo paso elegir a alguien, créanme que, pero, y ahí yo discrepo en parte de algo, lo dijo Pancho en su oportunidad, de que había gente que puso como condición que se aprobara la ley de atribución y competencia. Sí, yo fui ese. Efectivamente, como dijo el intendente, hay la ley 21.073 y 21.074. La primera elige gobernadores regionales y la segunda establece atribución y competencia. No es casualidad que se ha dictado la 21.073 y la 21.074 que están seguidas, porque como iba el proceso, íbamos a terminar solamente aprobando la ley de gobernadores regionales. Y eso hubiera sido solamente elegir cargos políticos sin atribuciones. Ya ni siquiera hablo de rentas regionales. No habríamos sabido ni siquiera cuál era la ley de atribución y competencia, porque se lo garantizo, fue como ocurrió con los consejeros regionales. Se eligieron los consejeros, no sabían para qué tienen que estar gobernando los consejeros. ¿Se acuerdan? Los elegimos y después hicimos la ley. Entonces, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Segundo, en el tema de recursos regionales y la discusión de la reforma tributaria, ahí yo dentro de la bancada regionalista tengo una mirada distinta. Yo siento que en una negociación, porque eso es el debate, la discusión parlamentaria, yo no tengo por qué estar dándome por comillas satisfecho porque me otorgan algo que me lo tienen que otorgar de todas maneras. O sea, si no hubiera reforma tributaria, porque la reforma tributaria del gobierno anterior habría sido a ojo de este gobierno fantástica y no había que hacer nada, ¿no habríamos quedado sin el 1% de las inversiones o sin rentas regionales? No, pues. Entonces están pidiendo en una negociación tributaria que es de carácter nacional, ¿ya? Que tiene otras condicionantes, que me den algo que creo que corresponde, que me lo den igual.
Entonces yo siento que es una mala negociación desde ese punto de vista. Cualquier cosa que me den en la discusión tributaria para las regiones, se lo dije a mis colegas acá, pero hay que también hacer transparentes nuestras posiciones. Yo consideraba que no era una buena negociación. Si me tienen que dar igual algo en rentas regionales porque vamos a centralizar, que es algo que me paguen ahora. Y tercero, porque hagamos las cosas en proporciones. Acá el tema de los recursos, y creo tú, diputado González, el bueno, como digo yo, porque este es el más bueno, el bueno, ¿ya? Dijo algo muy cierto. No solamente se trata de aumentar recursos, sino que tener más capacidad de los que existen hoy día, redistribuirlo. Y lo digo porque no va a ser fácil conseguir más recursos. Un dato nomás para la reforma tributaria, para echarle un pelo más a la sopa. El ministro habló de 150 millones de dólares en la reunión que tuvimos respecto para las regiones en su totalidad, con este eventual 1% que se le saca a las inversiones. 175. ¿Ya? 177. Es que después lo arregló a 177, o lo mejoró, o lo recalculó. Pero no es mi tema. 177 es casi 5 veces menos que lo que se va a rebajar del impuesto personal de los dueños de las empresas en Chile con la reintegración. Podemos discutir si es bueno o es malo, pero los 833 millones de dólares del informe financiero del gobierno del presidente Piñera dice que se va a recaudar menos ante esa rebaja de impuestos, bajo la teoría que se va a reinvertir. Eso está en discusión. Para eso mejor le bajo el impuesto a las empresas y no que la gente que retire y después lo puede dedicar al consumo. Pero dicho eso, para que pongamos en proporción, entonces nos cortamos las venas por 177 millones de dólares que va a llegar a las regiones, que yo creo que tienen que llegar igual, así que la saco de la reforma tributaria, y simultáneamente están rebajando en más de 800 millones de dólares a las empresas más grandes de Chile. Y más que a las empresas, porque las empresas no pagan al final, es a los dueños. Es opinable, no quiero generar el debate, pero pongamos las cosas en perspectiva. Entonces, yo diría, yo te encuentro toda la razón, más que estar empezando a aumentar los recursos que yo quisiera, por lo menos lo que tenemos, ver cómo lo atribuimos mejor y darle más atribuciones a los gobiernos regionales, al gobernador que vamos a elegir, porque si no la expectativa se va a frustrar muy rápidamente. Eso es todo. Gracias. Diputado González, el más bueno, como dice. El mejor. Oye, ¿por qué no fuimos capaces de convencer, estimado director? Usted dice, ¿cómo no los convencieron? Este no es un tema solamente de convencer. Hay un desbalance de poder en Chile entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo es el principal legislador en Chile, no es el Congreso. Y digámoslo claramente, tiene todas las facultades y tiene, sobre todos los temas importantes, tiene facultades exclusivas. Y además tiene la urgencia. Y tiene, entonces, no es un tema, además, muy racional, no es de racionalidad, porque la racionalidad, la OCDE, todo el mundo nos ha dicho, descentralizar es fundamental para el desarrollo, desplegar todas las competencias de las regiones, fortalecer las identidades. Todo eso es un discurso tremendamente racional de los economistas, pero hay gente que dice que no es necesario descentralizar y no creen en descentralización. Hay rigideces, hay intereses también, el poder no se suelta, lo decía muy bien el senador Guillé, así tan fácilmente. Este es un tema de construir también una fuerza social desde las regiones que no hemos sido, yo creo que ahí hay una causal fundamental. En las propias regiones no hemos tenido la capacidad de construir la fuerza social, conceptual, cultural, que impulse y haga que sea imposible resistir la presión y el proceso de cambio que se requiere para que las regiones se empoderen. Y esa autonomía que estamos exigiendo, nosotros mismos muchas veces la desmentimos con nuestra propia conducta y siempre le estamos preguntando a Santiago cómo se tienen que tomar las decisiones y siempre creemos que en Santiago tienen que resolverse todas las cosas y que hay un centralismo como impertérrito, cultural casi, igual como ocurre con los temas de género. Entonces, el problema es también mucho de responsabilidad nuestra. Muchas gracias, diputado González. ¿Puedo hablar el otro González? Por supuesto. El González bueno, que queda. Es cultural y yo hablaba del RS, ¿verdad? Un proyecto un poco más allá de una multicancha, hay que pedirle permiso al Ministerio de Desarrollo Social. Y dentro de la propuesta que hicimos, planteamos un RS invertido, que los ministerios, cuando quieran hacer un proyecto de más de 10.000 millones, le tengan que pedir permiso a la región y tengan que ser votados los consejos regionales. Y eso es contracultura, en el fondo. También a mí me llamó mucho la atención cuando tuvimos el primer acercamiento para generar 4 mesas, de las cuales una con Hacienda no funcionó, hay 3 con la Subdere que sí funcionó,
Pero la misma gente de la Subdere nos decía, bueno, en capital humano necesitamos que los funcionarios y funcionarias de los gobiernos regionales tengan más capacidades, no sé, pensaron en posgrado. Yo les dije, bueno, ¿ustedes piensan que van a ir funcionarios de Santiago a capacitar a los funcionarios de regiones porque los funcionarios de regiones tienen menos posgrado? ¿O los funcionarios de regiones saben menos? Si son iguales. Denle atribuciones al funcionario de Concepción, denle atribuciones al funcionario de Valparaíso, que no tenga que estar usando el teléfono para pedir permiso para todo a Santiago. Entonces, si queremos descentralizar, tenemos que hacer cambios profundos, que son culturales, pero que también los hemos naturalizado, y lo hemos naturalizado la Constitución. Tú preguntabas por qué en tantos años no se ha logrado. Como los senadores regionalistas, bueno, muchos senadores también son de Santiago y los mandaron a las regiones, digamos las cosas como son. Pero tantos senadores regionalistas, tantos diputados de regiones, y no se ponen de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo, pero no tenemos atribuciones para presentar el proyecto de ley. Eso es. Entonces, cambiemos la Constitución. Y cuando decimos cambiemos la Constitución, no es una visión simplemente, no sé, que vamos a hacer una asamblea constituyente y como dijo un expresidente de partido, señor Larraín, que va a venir poco menos que Iyapu y los mismos del Paseo Ahumada a formar esta asamblea constituyente, va a ser un caos. Una asamblea constituyente es un proceso ordenado, es un proceso democrático. No piense tampoco la gente de izquierda que va a estar lleno de yapu y no sé, y sol y lluvia, sino que va a estar, bueno, sol y lluvia sí va a estar, sino que va a haber gente de derecha, va a haber gente de izquierda, va a estar la UDI, o sea, una asamblea constituyente en un país civilizado es un proceso ordenado porque necesitamos cambiar la Constitución, porque precisamente estas discusiones no tendríamos por qué estarlas dando si tuviéramos una Constitución que garantizara a las regiones autonomía. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Leonel. Gracias. Voy a tratar de ser bien breve. La verdad es que me he transformado, parece sin querer, en el abogado del diablo. Aquí hay responsabilidades compartidas. Efectivamente, las regiones y las autoridades regionales necesitan más atribuciones. Pero mientras escuchaba me acordé de un tema, lo dije antes, yo fui alcalde de la comuna Coronel. Mire qué curioso. En Coronel se necesitaba un terreno para construir el hospital de alta complejidad. Se necesitaban 5 hectáreas. Compraron en un sector que desgraciadamente, yo tengo una parcela. La hectárea bien pagada cuesta 20 millones. Bien pagada. Necesitaban 5 hectáreas. En el gobierno anterior, el gobierno regional anterior, compraron 10 hectáreas y pagaron 120 millones la hectárea. O sea, gastaron 1.200 millones de pesos en un terreno para construir un hospital en Coronel, donde para poderlo construir van a gastar 3 veces eso. No hay estudio de mecánica de suelo, no hay factibilidad, no hay nada. Entonces, efectivamente, los recursos se necesitan administrar de mejor manera. Efectivamente, a las regiones, a las autoridades se requiere, necesita darle más atribuciones. Pero esas autoridades tienen que funcionar de acuerdo a la transparencia y a las necesidades reales. Un segundo botón de muestra. En Lota, una comuna que representa a la diputada Joana Pérez, 3.500 millones de pesos en habilitar un varadero en el Blanco de Lota. 3.500 millones de pesos. Se hizo un estudio serio, no se gastaron 500 porque se reutilizó todo lo que había. Y no hay responsabilidades. Entonces necesitamos más recursos en las regiones, obviamente. Necesitamos más atribuciones en las regiones, obviamente. Pero también necesitamos más fiscalizar y mejor invertir. Porque si no, lo que aumentemos, el porcentaje que aumentemos, no va a ser suficiente si hay este grado de irresponsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Queríamos abrir para finalizar este evento las preguntas del público y vamos a partir con el alcalde Sumonte, que también hay una preocupación municipal, cómo quedan los municipios respecto del alcalde Concón, Óscar Sumonte, cómo quedan los municipios respecto de esta nueva figura. Alcalde, por favor. Sí, bueno, primero felicitar especialmente a aquellos parlamentarios que han mencionado que han sido alcaldes. Muy importante, nunca olvidar, porque hay parlamentarios que se les olvida que pasaron por esa etapa y después cuando están ahí en las leyes perjudican a los municipios entregando leyes que no vienen con financiamiento. Y eso es lo que pedimos nosotros los municipios. Y se les olvida ese tema regional, comunal, y votan leyes
que al final los municipios tenemos que cargar con un presupuesto que no tenemos. Segundo, creo que es para todos en general. En este tema de la regionalización estamos todos de acuerdo, es importante, nos vamos a apoyar. Solo pido que esté incorporada la opinión de los municipios. Ojalá seamos invitados los alcaldes a esta gran tema, digamos, que nos involucra a todos y que todo baja hacia los municipios. Nada más que eso, pedirles que incorporen la opinión de los municipios. Muy bien. Senador Guiller, justamente a propósito de lo que mencionaba el alcalde Sumonte, una de las preguntas que nos hizo llegar el público tiene que ver precisamente con la relación que se va a establecer con los municipios en este proceso descentralizador, cómo los gobiernos regionales van a poder aportar, apoyar y dotar de más de recursos también, que es una de las preguntas que nos llega a los municipios en el contexto de este proceso. ¿Es algo que se tiene considerado, que se le ha dado la importancia suficiente dentro del proceso? Bueno, el proceso descentralizador tiene varias debilidades todavía, y uno es que la elección del gobernador y de los cores, todavía los cores están con la ley corta, no se ha completado, por eso necesitamos hacer una ley corta que mejore todo lo que es transferencia de competencias. Una de las cosas que no está ordenada es la relación con los municipios. Si nosotros elegimos los gobernadores y los cores, independiente de las reformas necesarias a la ley orgánica de municipio, se nos puede producir centralismo dentro de la región y tener, según la naturaleza política del gobernador, municipios favorecidos, municipios perjudicados. Eso ha pasado con todos los gobiernos, además con el propio gobierno central. La subsecretaría recorre el país, el subsecretario, y obviamente hace su preferencia. Para que nosotros tengamos estabilidad necesitamos revisar la ley orgánica constitucional. En el rol de los concejales, que en el ordenamiento nuestro son ornamentales y depende mucho de la voluntad del alcalde, se los pesca o no los pesca, digamos las cosas. En circunstancias que es la primera autoridad del Estado que se vincula con el ciudadano. Segundo, los mecanismos de participación también, por ejemplo, COSOC, que están subvaluados, porque no constituirlo no tiene ningún reproche, no hay ninguna sanción. Y eso es esencial en una estructura de participación democrática en las regiones. Por eso también tenemos que crear redes en la región para que haya equilibrio entre los municipios. Y en la repartición del Fondo de Desarrollo Regional necesitamos también tener criterios objetivos, protocolos adecuados, para que no haya una arbitrariedad a la hora de asignar recursos. También los municipios dispongan de fondos basales para poder desarrollar la gestión del municipio. Por eso que estamos abriendo algunas líneas de trabajo con los alcaldes. Dentro de poco tenemos una reunión, este mes de mayo, donde esperamos empezar a incorporar a los municipios al debate de cómo van ellos en la descentralización, porque es una de las insuficiencias que tiene efectivamente la discusión. Senador Chaguán, le voy a dirigir otra pregunta del público que es más política, que señala, hoy en día hay una pérdida de confianza general de la ciudadanía hacia las instituciones, tanto públicas como privadas. Y la pregunta es cómo, en ese contexto, este proceso de descentralización ha pensado en recobrar las confianzas, pensando en que la gente va a tener que elegir prontamente gobernadores regionales, nuevas autoridades. Y si puedo aprovechar también de agregar un tema que se ha mencionado acá en la mesa, que tiene que ver con el riesgo de la corrupción también. O sea, si están dentro del proceso los suficientes mecanismos de control, de transparencia, para fiscalizar y evitar el riesgo de corrupción dentro de este proceso. Bueno, no queremos un proceso descentralizador a la peruana, con 29 gobernadores regionales procesados por fraude al fisco. Lo que se requiere entonces es una nueva norma de responsabilidad fiscal, donde sea mucho más rigurosa en términos de la administración de los recursos públicos en la región. Y de alguna manera eso responde a lo que ha sido el proceso de desconfianza permanente desde los gobiernos centrales a los gobiernos regionales. Primer tema. Segundo, claramente el tema de la confianza interpersonal y la confianza institucional es el gran tema de Chile. Hoy día solo un 13% de los chilenos confía en su vecino. Y esa desconfianza, ese proceso de desconfianza progresivo, se ha producido desde el año 90 hasta la fecha. ¿Cómo somos capaces entonces de generar planes de desarrollo regional que sean capaces de, con procesos de participación ciudadana asegurada, poder generar sentido de pertenencia? Y yo quiero, en este sentido, poder destacar lo que ha hecho Arica. Arica, junto con un destacado académico de la
de la Universidad Adolfo Ibáñez, Gastón Lilier, provocó el proceso de conversación, de diálogo desde la sociedad civil en la región de Arica y Parinacota y logró construir un plan de desarrollo regional con sentido de pertenencia. Y eso obligó a las autoridades, cuando hay sentido de pertenencia respecto del ciudadano de a pie, respecto de ese norte de desarrollo, finalmente a cumplirlo. Y ahí vienen los retornos de confianza. El tema es cuánto de la promesa electoral finalmente se ejecuta, y eso es parte de uno de los nortes de desarrollo clave para que este proceso descentralizador sea exitoso. Un tema adicional. Tenemos que generar además una ley corta, porque hemos puesto énfasis a la ley de rentas regionales, que es fundamental, pero también una ley corta, como lo señalaba el senador Guillé, que sea capaz de perfeccionar el traspaso de competencia y además generar una ley que pueda resolver los traslapes de competencias que hoy día tenemos entre el gobernador regional, que va a ser electo, y también con el delegado presidencial. O cómo se van a resolver, por ejemplo, las contiendas de competencia entre las autoridades locales, entre otras. Por tanto, el proceso que tenemos por delante tiene tareas pendientes para que sea un proceso descentralizador exitoso. Muchas gracias, senador Chaguán. Yo quise hacer una pregunta. Por supuesto, don Gustavo. Hay un tema que me preocupa, que tiene que ver con la distribución de recursos. Hoy día alguien toma una decisión de distribución de recursos de alguna manera, cualquiera que ella sea. Y ahora vamos a ir a un tema de gobierno regional, donde vamos a pelear por los recursos, por lo tanto va a cambiar la forma. Entonces, y haciendo un símil con el Brexit, lo que está viviendo Inglaterra con Europa, ¿cómo vamos a estructurar una metodología respecto a lo que queremos lograr en cada región en cuanto a su desarrollo, pero viendo cómo también se distribuyen todos los recursos que requiere cada región para efectos de su desarrollo, sin tener un desastre, digamos, y a poco andar veamos que hay regiones que van a estar en la miseria y otras regiones que van a estar en la riqueza, por decirlo en el extremo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos eso? O sea, ¿cómo vamos a cambiar ese equilibrio que hoy día existe, que es centralizado? Será el Ministerio de Hacienda, o bueno, los ministerios principales, Obras Públicas, Vivienda, etcétera. Pero ¿cómo vamos a lograr la distribución de recursos que nos permitan justamente tener un desarrollo de nuestra estrategia de cada región, dónde queremos llegar? Bueno, yo creo que es importante que cuando el gobernador cierto, se instala como la figura que va a llevar una propuesta, él debe presentar un plan, un programa, ¿ya? Y está establecido en la ley. Y claramente la región también tiene su estrategia de desarrollo regional, que al menos la nuestra duraba 15 años, por ejemplo. No sé cuánto duran en otras regiones, pero también es un instrumento clave orientador. Y por otro lado también tenemos lo que es como la idea que hemos venido trabajando, que es un contrato nación-región, ¿ya? Y que tiene que ver justamente con ponerse de acuerdo los temas nacionales, políticas nacionales, pero los temas que son propios de nuestra región, materias que pueden ser de agua potable, de camino, conectividad, y buscar la fórmula para poder generar la vía de poder ejecutar, ya sea de programación, ¿cierto? Un convenio de programación o vía fondos sectoriales. Por lo tanto, yo creo que hoy día existen las fórmulas, ¿ya? El Consejo Regional es otro ente, pero aquí la figura potente de las platas, de la inversión mayor gruesa, la va a tener el gobernador regional, ¿ya? Por lo menos lo que va a proponer al CORE. Por lo tanto, claramente se necesita un reordenamiento de los instrumentos y que ojalá, por eso hablamos de empoderamiento de la comunidad, para que estos programas sean lo más participativos posible y los alcaldes no estén reclamando que quizás no están en directa relación con los problemas propios de la región, de las comunas, en sintonía fina con la comunidad. Pero están los fondos de desarrollo regional, pero también están las inversiones sectoriales hoy día. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a distribuir? La mayor parte del dinero de inversión está en la parte sectorial, que hoy día lo decide otro, digamos. Entonces, podemos tener regiones hoy día, como por ejemplo la región de la Araucanía, que tiene un desarrollo, hoy día están invirtiendo mucho, pero tiene un desarrollo más atrasado que otras regiones,
Sí, entonces la pregunta es, ¿vamos a tener un desastre? ¿Vamos a tener una planificación? ¿Vamos a concordar cómo distribuir los recursos? ¿Vamos a concordar cómo hacer las inversiones? ¿Quién va a decidir? Bueno, yo solo para concluir, muy breve, yo creo que las regiones lo hemos hecho, y al menos Biobío lo ha hecho, sin duda que con un 8% no se puede hacer mucho, por eso es necesario aumentar un fondo de desarrollo regional, llámese como quiera, y desde ahí apalancar recursos sectoriales, y al menos nuestra región lo ha hecho en muchos convenios de programación, pero sin duda queremos más atribuciones y fortalecer a los gobiernos regionales para eso, para que el gobierno sea el que lleve mucha más, gobierno regional, la voz cantante en esto y no sea una comparsa. Senador Guille. Mira, yo en realidad me tengo que retirar porque tengo comisiones. Bueno, segundito. Pero Perdón. quiero sí hacer presente, que la senadora Luz Evensberger también estaba invitada, ella es senadora por Tarapacá y nos ha acompañado en algunos encuentros regionales, pero se excusó porque tenía asuntos en su región, así que hago presente que no llegó porque no quisiera, de hecho ha participado en algunos encuentros, pero esta vez no pudo acompañarnos. No se preocupe, para el cierre, por favor. La transferencia quería agregar a lo que planteó Giovanna, la transferencia de recursos del gobierno central, que tiene que redistribuir recursos, no hay ninguna posibilidad, tiene que ser de recursos de disposición autónoma de las regiones, no pueden ser recursos que un ministerio entrega y después recupera, ¿no? Y en ese sentido, la distribución, si hay de verdad estrategias de desarrollo regional participativas, compartidas, si hay un proyecto regional compartido, construido con la comunidad, esos fondos entran dentro de las definiciones de ese plan general y en los órganos de participación en los cuales yo creo que hay que poner un gran énfasis. Aquí se hablaba de los municipios en primer lugar, que van a tener un gran rol, por ejemplo, en las zonas y las áreas metropolitanas, que tienen que tener un gran rol en los futuros gobiernos regionales, que los órganos de participación de la sociedad civil, a los cuales hay que darle también una mayor importancia. Hay que fortalecer también el rol de los consejeros regionales, si son las autoridades elegidas. Si esos órganos funcionan y el sistema de participación funciona, y fortalecemos también lo que se hablaba anteriormente, la capacidad de que fortalezcamos el capital humano de los propios gobiernos regionales, el tema que usted plantea, digamos, se resuelve dentro de la misma institucionalidad y se van a distribuir de acuerdo a las prioridades que se definan en esos órganos que tiene una administración que funciona. Lo que pasa es que los órganos de participación de verdad en Chile no están funcionando, no funcionan ni los consejos escolares, ni los órganos de participación, ni los COSOC, los propios consejos municipales tampoco, y ese tema es un tema, digamos, político, cultural y también de mayor acotamiento de las facultades y los roles de esos organismos. Muchas gracias, diputado González. Senador Lagos tiene 15 segundos. No, sí, es que ya, yo estoy como diputado Romero, sí, como el abogado del diablo. Yo escucho hablar de la participación, etcétera, pero la pregunta concreta es ¿quién va a decidir quién corta los recursos? Entonces una discusión es ¿cuánto nos va a llegar? ¿Cuánto va a mandar el gobierno? Aumentamos del 7 al 15, ya bien, aplaudimos. Y después, ¿cómo se distribuye ese 15%? Eso es. Bueno, les quiero decir, eso es lo que yo quiero tratar de transmitirles, que este es un proceso nuevo para nosotros, pero muy tensionante. Y no es que no nos engañemos, porque nadie se quiere engañar, pero no va a ser fácil. ¿Cómo se define hoy día la asignación de fondos en el Consejo Regional? Lo determinan los consejeros regionales y un porcentaje el intendente, pero lo determinan core a core. Entonces, yo digo, ¿vamos a tener resguardos para una región tan grande y diversa como Valparaíso respecto a aquellas localidades o comunas que tienen menos población pero que tienen necesidad y no van a elegir ni un solo core? ¿Usted me habla por ello? No, yo estoy contigo, Giovanna. Entonces, pero eso no está hoy día establecido. Van a haber fondos basales seguros garantizados para todos. Y después empezamos a ver, y un tema más entretenido, este sí que es entretenido. El presidente Piñera estuvo el año pasado acá, el 30 de octubre, en Muelle Barón, hizo una serie de anuncios. Y uno de ellos fue el Plan de Desarrollo Regional para Valparaíso. Bien, el presidente de la República piensa en Valparaíso, hace su propuesta. Me tiro para adelante 5 años más. ¿Quién va a hacer ese anuncio en 5 años más? ¿El presidente de la República o el gobernador regional electo? Yo digo la pregunta,
¿Qué va a valer más? ¿El plan regional de desarrollo, pensar Valparaíso, la región, para los próximos 30 años, por el presidente o por el gobernador regional? Presidente que tal vez la región de Valparaíso salió segundo, no ganó aquí, ganó en todo Chile menos acá. ¿Ah? Y el gobernador regional acá ganó Pampeado con 70%. Entonces, lo que quiero plantearle, que estos desafíos yo sería como incremental y no sobrevender. ¿Sabían ustedes que estas atribuciones y competencias no son iguales para todas las regiones? Cada región tiene que negociarla con el gobierno central. Si el presidente de la República tiene la última palabra para decir, pese a todo lo avanzado, lo dejo sin efecto. Así de febles. Entonces, yo cuando digo esto no es para que salgamos deprimidos, es para que salgamos que esto es un desafío grande. Y creo, y aquí no gano ningún amigo en los consejeros regionales, creo que la forma en que se va a terminar plasmando la distribución de ese 15% adicional que le vamos a sacar a los ministerios sectoriales, ojalá, va a ser tal vez dentro de un marco presupuestario muy parecido a lo que aprobamos en el Parlamento, en el cual los parlamentarios, yo no apruebo proyecto a proyecto, yo apruebo recursos para el área de salud, para el área de vivienda, obras públicas, brego por supuesto para que haya un compromiso en la closa tanto, para que esté el hospital del Marga Marga, eso está bien, pero no va a ser como es hoy día, proyecto a proyecto, porque entonces eso es, yo creo que no es la forma más eficiente y más correcta. Y nuevamente no nos engañemos, esto es una elección de gobernadores regionales y de cores políticas. Puede ser más o menos regionalista, pueden ser desvinculados de la política nacional, perfectamente, pueden ser partidos o movimientos regionales, pero esto va a ser político, en el sentido más sano del término. Y eso va a generar una discusión en cómo asignar esos recursos escasos. Y si no tenemos institucionalidad clara, va a ser más difícil. Y tampoco si nos sobrevendemos las expectativas. Senador. La respuesta a su pregunta es simple, la presenta Chaguán nomás por el plan de desarrollo. Ni el gobernador ni el presidente. Claro. Chaguán es otra cosa. Dejamos a Gustavo González, le agradecemos a todos por su amable visita, a nuestros panelistas. Dejamos a Gustavo González unas palabras de cierre antes de pedirle el aplauso respectivo a Gustavo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a nuestros queridos senadores, queridos diputados y obviamente a todos los asistentes. Creo que este proceso es un proceso que se inicia públicamente o más públicamente. Creo que hay mucho trabajo por hacer, muchas definiciones que tomar. Es un proceso de largo aliento y yo los quiero convocar a todos a participar y dar ideas, pero claramente tenemos que darle una gobernanza distinta a la que hemos hecho hasta el momento, porque hemos llegado donde hemos llegado y creo que a ninguno nos gusta mucho donde estamos. Y si queremos realmente cambiar nuestro futuro, tenemos que cambiar nuestra forma de gobernar nuestras regiones. Y es la gran oportunidad del país, cambiar las leyes que nos entraban para que de verdad podamos desarrollar todas las regiones y llegar al lugar que queremos llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Marcela Kipfer también, muchas gracias a todos los honorables. Bien amigos, de esta forma vamos despidiéndonos de Desayuno Análisis, el primero del año, esta actividad organizada por el Mercurio de Valparaíso y el IST. Contarles que esta actividad se realizó acá en el Espacio Sporting, en la ciudad de Viña del Mar, una conversación que se extendió por algo así de 12 horas, lo decíamos, fueron testigos de eso, participaron senadores y diputados, muchos de ellos partes de la bancada regionalista para hablar de regionalización, de cómo se va a instalar este nuevo aparato desde el 2020 con un gobernador regional que va a tener atribuciones y que va a tener que convivir con este delegado presidencial que va a tener cada una de las regiones. Ustedes están viendo ya en una de nuestras cámaras cómo la gente se comienza a retirar de este salón Sporting que estuvo repleto con invitados, autoridades provinciales, comunales y también parte del empresariado y también de los dirigentes de nuestra región. Despedimos así esta transmisión que hemos realizado gracias al equipo técnico del Mercurio de Valparaíso. Agradecemos a Raúl Maldonado, Pablo Bañas, Jorge Vergara, Miguel Tapia también, que fueron parte de este trabajo, y ahí en Esmeralda 1012 Constanza Galdames. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad acá a través de soychile.cl.